Vive Despierto presenta. Continuamos con la búsqueda. Los 10 toros del Zen. Capítulo 4. El toro trascendido. El toro y el ser trascendidos. 7. El toro trascendido. Montado sobre el toro, llego a casa. Estoy sereno. También el toro puede descansar. Ha llegado el amanecer. En reposo gozoso, en mi morada de paja he abandonado el látigo y la cuerda. Comentario. Todo es una ley, no dos. Solo hacemos del toro un sujeto transitorio. Es como la relación entre el conejo y la trampa, o el pez y la red. Es como el oro y la escoria, o la luna saliendo de una nube. Un sendero de luz clara sigue viajando por el tiempo infinito. El toro y el ser trascendidos. Látigo, cuerda, persona y toro, todos se funden en la nada. Este cielo es tan grande que ningún mensaje puede mancharlo. ¿Cómo va a existir un copo de nieve en un fuego voraz? Aquí están las huellas de los patriarcas. Comentario. La mediocridad ha desaparecido. La mente está limpia de limitación. No busco ningún estado de iluminación. Tampoco me quedo donde no existe la iluminación. Como no permanezco en ninguna condición, los ojos no pueden verme. Si cientos de pájaros cubriesen mi camino de flores, semejante alabanza no tendría sentido. Gertrude Stein se estaba muriendo. De pronto, abrió los ojos y preguntó a los amigos que se habían reunido a su alrededor. ¿Cuál es la respuesta? Esto es tremendamente bello, casi un koan. No se ha formulado la pregunta. Ella pregunta, ¿cuál es la respuesta? Por supuesto, nadie fue capaz de responder. Se miraron entre sí. Ni siquiera pudieron comprender a qué se refería. Se necesitaba un maestro zen, alguien que pudiera responder desde el corazón, espontáneamente, de inmediato. Alguien que pudiera reírse a carcajadas, o gritar, o hacer algo, porque semejante pregunta, ¿cuál es la respuesta? No se puede responder con palabras. Stein está diciendo que es una pregunta tal que no se puede formular, y, sin embargo, la pregunta está ahí, así que ¿cuál es la respuesta? La pregunta es tal que es imposible expresarla con palabras. Es tan profunda que no se puede traer a la superficie. Pero sin embargo está ahí, así que ¿cuál es la respuesta? La pregunta es tal que no está separada de quien la pregunta, como si todo su ser se hubiera convertido en un signo de interrogación. ¿Cuál es la respuesta? Se miraron entre sí. No tenían ni idea de qué hacer. Deben haber pensado, esta mujer moribunda se ha vuelto loca. Es una locura, es absurdo preguntar cuál es la respuesta, cuando aún no se ha formulado la pregunta. Nadie contestó. Nadie era suficientemente consciente como para contestar. Nadie respondió, porque, de hecho, allí no había nadie para responder. Nadie estaba suficientemente presente como para responder. En ese caso, insistió ella, ¿cuál es la pregunta? De nuevo se produjo el silencio. ¿Cómo te va a decir otro cuál es la pregunta? Ciertamente, se ha vuelto loca. Ciertamente, ya no está en su sano juicio. Pero la pregunta es tal que es imposible decir qué es. En el momento en que la dices, la traicionas. En el momento en que la verbalizas, ya no es la misma. No es la misma pregunta que había en el corazón. Una vez que se ha verbalizado, se convierte en algo mental. Parece casi trivial, casi superficial. No puedes formular la pregunta suprema. Al formularla, ya no será suprema. Solo un maestro podría haber comprendido lo que ella decía. Era una bella mujer, una bella persona, de tremendo entendimiento. Y en el último momento de su vida, floreció en este koan. Debes haber oído su famosa frase, que casi se ha vuelto un cliché.
Una rosa es una rosa es una rosa. No se puede decir nada sobre la rosa, excepto que es una rosa. Todo lo que pueda decir sobre ella la falsificará. Está ahí simplemente, con su extraña belleza, con su fragancia desconocida, como un hecho. No puedes teorizar sobre ella. Y lo que teorices será sobre otra cosa, no será sobre esa rosa. Será un reflejo en el espejo, no será la cosa auténtica. Una rosa es una rosa es una rosa, no se puede decir nada más. No se está diciendo nada al decir, una rosa es una rosa es una rosa. Si vas a un lógico, dirá que es una tautología. Se está repitiendo la misma palabra innecesariamente. No se está diciendo nada. Pero sí se está diciendo algo, que no se puede decir nada. En ese caso, insistió ella, ¿cuál es la pregunta? El silencio permaneció intacto. Nadie fue capaz de responder. No se necesitaba una contestación. Ella estaba pidiendo una respuesta. Puedes seguir pensando sobre la vida y la muerte, y puedes seguir creando muchas teorías e hipótesis, pero toda la filosofía es una sandez. La vida permanece sin responder, la muerte permanece sin responder. En ese momento, Stein preguntaba sobre la vida y la muerte. Pero sobre lo que es la vida, sobre lo que es también la muerte, sobre lo supremo, el fundamento, la base misma de tu ser. Ella preguntaba, ¿quién soy? Pero la filosofía no tiene respuestas. La filosofía ha estado tratando de responder. Siglos de pensamiento, especulación, pero el esfuerzo entero está vacío. Omar Khayyam dijo, cuando era joven frecuenté ávidamente al doctor y al santo, y oí grandes debates sobre y en torno a ello, pero siempre salí por la misma puerta tal como había entrado. Sobre y en torno a ello, mucho debate, mucho filosofeo, pero sobre y en torno a ello, nunca exactamente en la cuestión, siempre por las ramas. Sigue habiendo mucho debate acalorado. Nada sale de él. Parece un puro galimatías. Nada puede salir de él, porque la vida no es una cuestión filosófica. Y cualquier respuesta que solo sea filosófica no será la respuesta. La vida es existencial. Solo una respuesta existencial puede satisfacerte, no una respuesta dada por otra persona, no una respuesta fabricada, confeccionada por la mente, no una respuesta prestada de las escrituras, sino una respuesta que surge en tu ser, florece, resplandece, lleva tu destino total a un estado manifiesto, te hace completamente consciente. Va a ser una realización. No una respuesta, sino una realización. No una respuesta, sino una revelación. No una respuesta, sino una experiencia existencial. Esta es la historia entera de los 10 toros. La búsqueda es existencial. Nunca va aquí y allá, nunca está sobre y en torno. No se anda por las ramas. Es recto como una flecha. Uno de los filósofos más grandes de Occidente, Ludwig Wittgenstein, se acercó muchísimo a la actitud zen, casi llamó a esa puerta. Él dice, lo místico no es como son las cosas en el mundo, sino que el mundo exista. Que el mundo es, eso es el verdadero misterio. No cómo estás aquí, no cómo llegaste aquí, no el propósito de que estés aquí, sino el hecho mismo de estar aquí es el mayor misterio. El hecho mismo de que estés aquí, de que yo esté aquí, es el mayor misterio. Y cuando la respuesta no se puede expresar con palabras, tampoco la pregunta puede expresarse con palabras. Eso me recuerda. Un hombre acudió a Buda y le dijo, por favor, responde mi pregunta sin usar palabras, porque he oído ya hace mucho que la respuesta es tal que no se puede expresar con palabras. Buda se rió y contestó, por supuesto, lo que has oído es correcto. Pero haz tu pregunta sin usar palabras, y entonces te responderé sin usar palabras. El hombre dijo entonces, eso es imposible. Entonces comprendió. Si la pregunta no se puede formular, ¿cómo se va a poder formular la respuesta? Si la pregunta misma no se puede hacer, ¿cómo puedes exigir una respuesta? Wittgenstein tiene razón. Y cuando la respuesta no se puede expresar con palabras, y tampoco la pregunta se puede expresar con palabras, el enigma no existe.
Ni la pregunta ni la respuesta se pueden expresar con palabras, así que ¿dónde está el enigma? Así que ¿cuál es el problema? Esto es un entendimiento tremendo. El problema no existe, lo ha creado la mente. Es una creación de la mente. Si una pregunta puede ser formulada, también es posible responderla. Alguien preguntó a Wittgenstein: entonces, ¿por qué sigues escribiendo esos libros tan bellos? Su libro Tractatus Logico-Philosophicus había sido recientemente aclamado como uno de los libros más importantes de toda la historia humana. Entonces, ¿por qué sigues escribiendo libros? Si la pregunta no puede ser formulada y no se puede dar la respuesta, entonces, ¿por qué? Él dijo: mis proposiciones sirven como elucidaciones de la siguiente manera. Cualquiera que me comprende, con el tiempo las reconoce como absurdas. Dejadme repetirlo. Cualquiera que me comprende, con el tiempo las reconoce como absurdas. Las ha usado como escalones para elevarse por encima de ellas. Debe, por así decirlo, tirar la escalera tras haber subido por ella. Cuando comprendes, todo lo que digo también es absurdo. Si no comprendes, entonces parece significativo. Todo el sentido se debe a la mala interpretación. Si comprendes, entonces todo el sentido desaparece. Solo la vida es. El sentido es de la mente, una proyección de la mente, una interpretación de la mente. Entonces, una rosa es una rosa es una rosa, ni siquiera estas palabras existen. Solo la rosa sin ningún nombre, sin ningún adjetivo, sin ninguna definición. Solo la vida es, de pronto, sin ningún sentido, sin ningún propósito. Y ese es el mayor misterio a realizar. Así que el sentido no es la búsqueda auténtica. La búsqueda auténtica es encontrar la vida misma, cruda, desnuda. De alguna forma, todas las preguntas son tontas, y todas las respuestas también. Todas las preguntas son tontas de alguna forma porque son creaciones de la mente, y la mente es la barrera entre tú y lo real. Y la mente sigue creando preguntas, retrasa la búsqueda. Te convence de que eres un gran buscador porque estás haciendo tantas preguntas. Pero al preguntar estás acumulando nubes a tu alrededor. Primero preguntarás, luego la pregunta te rodeará. Luego empezarás a obtener respuestas, luego te rodearán esas respuestas, y permanecerá siempre una barrera entre tú y la vida cruda, salvaje, desnuda. Lo que es. No es ni una pregunta ni una respuesta, es una revelación. Cuando no está la mente, surge en ti esa revelación de lo real. Está simplemente ahí, manifestándose en toda su gloria, disponible en su totalidad. Pero el hombre sigue haciendo pregunta, y le parece que, de alguna forma, seguir preguntando constituye una gran búsqueda. No lo es. Todas las preguntas, todas las respuestas, todas son juegos. Puedes jugar si quieres, pero nada se resolverá de esa forma. Y la gente sigue preguntando hasta el mismo final de su vida. Pero Gertrude Stein fue por buen camino. En el último momento reveló una cualidad zen. Demostró ser una mujer de gran entendimiento y conciencia. Por supuesto, la gente que estaba allí no pudo comprender lo que había revelado. La habrían comprendido en Oriente, pero no en Occidente. Debieron pensar que se había vuelto loca antes de morir, porque nuestras preguntas continúan, las mismas preguntas tontas. Incluso en el mismo extremo, cuando llega la muerte, seguimos haciendo las mismas preguntas rutinarias, podridas, y seguimos buscando respuestas. He oído que sucedió en un banco. El atracador le pasó una nota al cajero que decía: pon el dinero en la bolsa, mamón, y no hagas ningún movimiento en falso. El cajero escribió rápidamente otra nota y se la devolvió a pasar. Arréglate la corbata, imbécil. Te están sacando una foto. Incluso en el momento de la muerte, te estarás arreglando la corbata porque te están sacando una foto. El hombre sigue interesado en los espejos. El hombre sigue interesado en lo que los demás piensan de él, en lo que los demás dicen de él. El hombre sigue creando una imagen bella de sí mismo. Ese es todo el esfuerzo de tu vida. Y un día desapareces y tu imagen cae al polvo.
En polvo te convertirás, nada permanece. Estate alerta. No te intereses demasiado en la imagen. Interésate por lo real, y lo real está dentro de ti. Es tu energía. No tiene nada que ver con ninguna otra persona. Para conocerse a uno mismo no es necesario ningún espejo, porque el autoconocimiento no es un reflejo. El autoconocimiento es un encuentro directo, inmediato. Te pones cara a cara con tu propio ser. El séptimo sutra. El toro trascendido. Montado sobre el toro, llego a casa. Estoy sereno. También el toro puede descansar. Ha llegado el amanecer. En reposo gozoso, en mi morada de paja he abandonado el látigo y la cuerda. El toro trascendido. Una vez que eres el maestro, el amo de tu mente, la mente ha sido trascendida. En cuanto te vuelves maestro de tu mente, la mente ya no está ahí. Solo permaneces si eres su esclavo. Una vez que has agarrado al toro y lo montas, el toro desaparece. El toro solo existe como algo separado de ti si no eres el maestro, el que manda. Esto hay que entenderlo. Si no eres el maestro, sigues siendo esquizofrénico, fragmentado. Cuando esa maestría surge en ti, cuando tienes conciencia y disciplina, el látigo y la cuerda, las divisiones se disuelven, te vuelves una unidad entera. En esa unidad, el toro ha sido trascendido. Entonces ya no te ves como algo separado de tu mente. Entonces ya no te ves como algo separado del cuerpo. Entonces ya no te ves como algo separado de la totalidad. Eres uno. Todos los que son maestros de su ser, son uno con la existencia. Solo los esclavos están separados. La separación es una enfermedad. Con salud, no estás separado de la totalidad, te haces uno con ella. Trata de entenderlo. Cuando tienes dolor de cabeza, tu cabeza está separada de ti. ¿Lo has observado? Cuando el dolor de cabeza te martillea por dentro, te golpea por dentro, tu cabeza está separada de ti. Pero cuando el dolor desaparece, la cabeza también desaparece. Ya no la sientes, ya no está separada, se ha hecho parte de tu ser. Si tu cuerpo está perfectamente sano, no tienes ninguna sensación corporal, es como si no tuvieras cuerpo. Ese estado de no sentir el cuerpo es la definición de la salud perfecta. Si algo te duele, inmediatamente tomas conciencia de ello, y en esa conciencia hay separación. Si tienes una espina en el pie, o el zapato te aprieta, hay una división. Cuando el zapato se ajusta perfectamente, la división ha sido trascendida. Te das cuenta de la mente porque, de alguna forma, tu vida no es armoniosa. Hay alguna disonancia, algo desafinado, en desacuerdo. Hay algo disonante dentro de ti, por eso te sientes dividido. Cuando todo concuerda y se armoniza, todas las divisiones se trascienden. Este es el séptimo sutra. Montado sobre el toro, uno va montando su propia energía. La energía no se va en una dirección, y tú en otra. Ahora ambos vais en la misma dirección. Ya no hay lucha, la división ha desaparecido. Ya no estás luchando contra el río. Ahora fluyes con el río, vas montado en él. De pronto, ya no estás separado del río. Entra en un río. Primero, trata de ir a contracorriente, lucha, conflicto, y verás que el río está luchando contigo, dirás que el río está intentando derrotarte. Y ya verás. El río te derrotará con el tiempo, porque llegará un momento en que te sentirás cansado, y verás que el río está venciendo, y que tú estás siendo derrotado. Luego prueba la otra manera. Flora con el río, déjate llevar, y poco a poco verás que ahora el río no lucha contigo en absoluto. Incluso cuando ibas a contracorriente, el río no luchaba contigo. Tú eras el único que luchaba, el único en un estado egoísta. El que trataba de ganar, de salir victorioso. El que intentaba probar algo, que soy alguien. Esa idea de ser alguien estaba creando todo el problema. Ahora no eres nadie, flotas con el río, en un estado de profunda entrega. El río ya no va contra ti, nunca había ido. Solo cambia tu actitud, y entonces sientes que el río ha cambiado completamente. Pero el río siempre ha sido el mismo. Pero ahora tú vas montado en el río.
Y si puedes dejarte flotar totalmente, sin hacer ni un mínimo esfuerzo por nadar, simplemente flotando, entonces tu cuerpo y el cuerpo del río se funden. Entonces ya no sabes dónde acaba tu cuerpo y dónde comienza el cuerpo del río. Entonces formas una unidad orgánica con el río. Entonces sentirás una experiencia orgásmica. Al ser uno con el río, de pronto todas las limitaciones han sido trascendidas. Ya no eres pequeño, ya no eres grande, eres la totalidad. Montado sobre el toro, llego a casa. Y esa es la manera de llegar a casa, porque la casa es el origen, la fuente misma de la que procedes. La casa o está en otra parte. La casa es de donde vienes, de donde has surgido. La casa es la fuente. Si uno se permite a sí mismo entrar en un estado de profunda entrega, uno llega a casa. Casa significa que uno llega a la fuente misma de la vida y del ser, uno toca el comienzo mismo. Montado sobre el toro, llego a casa. Estoy sereno, estoy sereno. También el toro puede descansar. Y no solo puedes descansar tú, el toro también. No solo puedes descansar tú, el río también. Mientras el conflicto continúa, ni tú ni Dios podéis descansar. Recuerda esto. Esto es algo muy valioso que hay que recordar siempre. Si no estás sereno, Dios no puede estar sereno. Si no eres feliz, Dios no puede ser feliz. Si no eres dichoso, Dios no puede ser dichoso, porque eres parte de Él, parte de la totalidad. Tú le afectas a Él tanto como Él te afecta a ti. La vida está en íntima relación. Todo está relacionado con todo lo demás. Es una ecología, una relación profunda de todo con todo. Existe una coherencia. Si no eres feliz, Dios no puede ser feliz, porque tú eres una parte. Es como si mi pierna no estuviera feliz. ¿Cómo voy a estarlo yo? Esa infelicidad me afecta. No solo estás tú en un gran apuro, tu energía vital también está en un gran apuro contigo. No es solo que tú seas complicado y estés enfermo. Tu energía vital se ha vuelto complicada y enferma. Estoy sereno. También el toro puede descansar. Ha llegado el amanecer. En reposo gozoso, en mi morada de paja he abandonado el látigo y la cuerda. Y ahora el látigo y la cuerda ya no son necesarios. El látigo significa conciencia, y la cuerda significa disciplina. Cuando has alcanzado un punto en que te sientes uno con el río de la vida, ya no hay necesidad de conciencia y disciplina. Entonces ya no hay necesidad de meditar. Entonces no hay necesidad de hacer nada. Entonces la vida lo hace por ti. Entonces te puedes relajar, porque puedes confiar totalmente. Entonces ya no hay necesidad ni siquiera de conciencia. Recuerda, al principio, la conciencia es necesaria. Al principio, incluso la disciplina, es necesaria. Pero según vas creciendo espiritualmente, la escalera se trasciende y puedes tirarla. En reposo gozoso, en mi morada de paja he abandonado el látigo y la cuerda. Recuerda, un santo es realmente un santo, solo cuando ha abandonado el látigo y la cuerda. Ese es el criterio. Si aún está tratando de orar, de meditar, de hacer esto o aquello, y de disciplinarse, entonces aún no está iluminado. Entonces aún está ahí y sigue haciendo algo. Y hacer acumula ego. No ha llegado a casa. El viaje aún no ha sido completado. En China existe una hermosa historia zen. Una mujer muy rica sirvió a un monje durante 30 años. El monje era realmente bello, siempre consciente, disciplinado. Tenía esa belleza que llega naturalmente cuando tu vida está en orden, una cierta limpieza, una cierta frescura. La mujer se estaba muriendo, era muy vieja. Llamó a una prostituta de la ciudad y le dijo: antes de dejar mi cuerpo, me gustaría saber una cosa, si este hombre al que he servido durante 30 años está iluminado o no. La sospecha es natural, porque el hombre aún no ha abandonado el látigo y la cuerda. La prostituta preguntó: ¿qué quieres que haga? La mujer dijo: te daré todo el dinero que quieras. Simplemente, aparece a medianoche. Él estará meditando, porque medita por la noche.
La puerta nunca está cerrada porque no tiene nada que le puedan robar, así que simplemente abre la puerta y observa su reacción. Abre la puerta, acércate, abrázalo, y luego vuelve a contarme lo que ha pasado. Antes de morir, me gustaría saber si he estado sirviendo a un maestro auténtico o solo a un ser corriente, mediocre. La prostituta fue. Abrió la puerta. Había una pequeña lámpara encendida. El hombre estaba meditando. Abrió los ojos. Al ver a la prostituta, la reconoció y se asustó, le dio un ligero temblor y dijo: ¿qué? ¿Por qué has venido aquí? Y cuando la mujer trató de abrazarlo, él intentó escapar. Estaba temblando y furioso. La mujer volvió y le dijo a la anciana lo que había sucedido. La anciana ordenó a sus sirvientes que quemasen la casa que había hecho para ese hombre, y que rompieran el trato con él. No había llegado a ningún sitio. La anciana dijo: por lo menos podía haber sido un poco amable, compasivo. Ese miedo muestra que aún no se ha abandonado el látigo. Ese miedo muestra que la conciencia aún es un esfuerzo, no se ha vuelto natural, no se ha vuelto espontánea. Primero se trasciende el toro, la mente, la energía mental, la vida, la energía vital, se trascienden. Y entonces, cuando has trascendido la vida, te trasciendes a ti mismo. El octavo sutra. El toro y el ser trascendido. Látigo, cuerda, persona y toro, todos se funden en la nada. Este cielo es tan grande que ningún mensaje puede mancharlo. ¿Cómo va a existir un copo de nieve en un fuego voraz? Aquí están las huellas de los patriarcas. Cuando desaparece la mente, tú también desapareces, porque tú existes en la lucha. El ego existe en la tensión. Para el ego es necesaria una dualidad. No puede existir con una realidad no dual. Así que observa. Cuando estás luchando, tu ego se vuelve muy agudo. Observa 24 horas y verás muchas cimas y muchos valles de tu ego, y muchas veces sentirás que no está ahí. Si no estás luchando con nada, no está ahí. Depende de la lucha. Por eso la gente sigue encontrando maneras y medios y excusas para luchar, porque sin la lucha simplemente empiezan a desaparecer. Necesitan una creación constante, tal como uno pedalea una bicicleta. Tienes que seguir pedaleando. Solo así sigue corriendo la bicicleta. Si dejas de pedalear, tarde o temprano la bicicleta se va a caer. Es un milagro. Con solo 2 ruedas, en contra de la gravedad, te sigues moviendo. Pero es necesario un pedaleo continuo. El ego es un milagro. Lo más ilusorio, y parece lo más sólido y real. La gente vive y muere por él. Pero necesita un pedaleo constante, y ese pedaleo es tu lucha. Por eso no puedes vivir sin lucha. Encontrarás alguna manera u otra. Empezarás a luchar con tus hijos si no encuentras a nadie más. Empezarás a luchar con tu esposa o con tu marido, a veces sin ninguna razón en absoluto. De hecho, no es necesaria ninguna razón. Todas las razones son racionalizaciones. Pero tienes que luchar. Si no, empiezas a desaparecer, empiezas a disolverte. Empiezas a caer como si fuera en un abismo sin fondo. Por la mañana, cuando te acabas de despertar, durante unos pocos segundos hay un estado de no ego. Por eso te sientes tan puro y limpio y virgen. Pero inmediatamente el mundo comienza. Incluso durante la noche, cuando estás dormido, sigues luchando, sigues creando pesadillas, para no perder completamente el hilo del ego. El ego es posible solo con conflicto, con lucha. Si no tienes nada para luchar, crearás alguna u otra manera para luchar. El otro día estuve leyendo acerca de un hombre que nunca tuvo una pelea con su esposa, y los vecinos se preguntaban qué tipo de hombre era. Siempre volvía de la fábrica riendo y feliz, nunca cansado, nunca tenso. Incluso su esposa se preguntaba a veces, nunca pelea, nunca se enfada, ¿qué pasa? Entonces, el vecindario entero se reunió y le preguntó, y el hombre respondió, no es gran cosa. En la fábrica. Trabaja en una fábrica de cristal en la que, cuando algo no sale suficientemente bien, se lo pasan a él para que lo destruya. Ese es su trabajo.
platos, tazas, vasos, se pasa el día rompiéndolos. Dijo: me siento muy feliz, no necesito luchar con nadie. Ya es demasiado. Me siento en la gloria. Lo sabes muy bien. Cuando la esposa no se siente bien, se romperán más platos, se caerán más tazas. Tiene que ser así. El ego encuentra alguna u otra manera, cualquier cosa, imaginaria, incluso imaginaria, servirá, pero hay que destruir algo. Y surge la lucha. Los leñadores son personas muy silenciosas. Su psicología es diferente. Todo el día cortando madera, sacan su ira. Están en una catarsis continua. No necesitan la meditación dinámica. Y verás que son personas muy amorosas. Los cazadores son personas muy amorosas. Todo su trabajo es violento, pero son personas muy amorosas. No encontrarás gente mejor que los cazadores. No necesitan sacar su ego contra ti. Ya lo han tenido suficiente con los animales. Si vais a las cárceles a ver a los criminales, os sorprenderá que esos criminales tengan ojos más silenciosos que esos a los que llamáis santos. Vuestros mal llamados santos están sentados sobre volcanes, continuamente reprimiendo algo. Los criminales no han reprimido nada, por eso son criminales. No llevan un volcán consigo. En cierto modo, son buenas personas, más silenciosos, más amorosos, más sinceros. Puedes confiar en ellos. Pero no te puedes fiar de los santos, son personas peligrosas, y están continuamente acumulando mucho veneno. Y también ellos tienen que crear luchas imaginarias. Debes haber oído lo que les pasa a los santos. El diablo viene a tentarlos. No está en ninguna parte. El diablo no existe, es su propia imaginación. Necesitan alguna lucha. Si no, se sienten mal. Su ego no puede existir. Ya no forman parte del mercado. Esa competición implacable ya no es para ellos. Se han salido de ella. Y ahora, ¿dónde mantener el ego? ¿Cómo mantener el ego? No están metidos en política. ¿Dónde mantener el ego? No son poetas ni pintores. ¿Dónde mantener el ego? No hacen nada, no luchan con ningún competidor, así que crean enemigos imaginarios, el diablo, y empiezan a luchar con el diablo. En India tenemos muchas historias en los Puranas, en las escrituras antiguas, en las que cuando los santos están meditando, vienen del cielo mujeres muy hermosas para tentarlos. Pero ¿por qué deberían preocuparse? No están haciendo nada malo meditando. Porque iba a estar alguien interesado en distraerlos. Pero apsaras, bellas damiselas del cielo, llegan y bailan a su alrededor. Y ellos luchan bravamente. Intentan vencer la tentación. Pero todo eso es imaginario. Han dejado a los enemigos reales y ahora van creando enemigos imaginarios, porque el ego no puede existir sin enemigos. Se necesita una lucha. Real, irreal, eso es lo de menos. Si hay lucha, puedes existir. Si no hay lucha, desapareces. Por eso, el mayor mensaje que te puedo dar es, recuérdalo, que tienes que llegar a un punto en el que se haya abandonado toda lucha. Solo entonces te trascenderás a ti mismo. Solo entonces no volverás a ser el pequeño yo, el diminuto y feo yo que eres. Lo trascenderás y te harás uno con la totalidad. Látigo, cuerda, persona y toro, todos se funden en la nada. Surge una gran nada en la que todo se pierde. Este vacío no es negativo, es la fuente misma de todo ser. Pero no tiene limitaciones. Este cielo es tan grande que ningún mensaje puede mancharlo. ¿Cómo va a existir un copo de nieve en un fuego voraz? Igual que un copo de nieve desaparecerá en un fuego voraz, en esta tremenda energía de la totalidad todo desaparece, el látigo, la cuerda, la persona y el toro. Aquí están las huellas de los patriarcas. Aquí encuentras, por primera vez, el lugar al que han ido los Budas. Aquí encuentras por primera vez, la fragancia de los iluminados, el significado de su ser, de su realización. Aquí oyes su canción. Una nueva dimensión abre sus puertas.
Puedes llamar a esta dimensión nirvana, moksha, el reino de Dios, lo que quieras, pero algo absolutamente diferente al mundo que hasta ahora conocías se abre. Aquí están las huellas de los patriarcas, todos los grandes seres que han entrado en la nada y desaparecido en ella. El comentario en prosa del séptimo sutra. Video creado por Vive Despierto.